Todos dormimos. ¿Pero por qué? El sueño sigue siendo un puzzle excepcional. Hace ya milenios que conocemos la función de la alimentación, la hidratación y la reproducción. Sin embargo, el sueño sigue siendo un misterio. ¿Por qué hay gente que se pasa las noches dando vueltas y gente que nada más apoyar la cabeza en la almohada cae frita? Hoy la investigación más puntera nos ofrece una nueva perspectiva sobre el cerebro dormido. ¿Cómo podemos potenciar y mejorar la calidad y la cantidad de nuestro sueño? Ahora mismo solo vemos la punta del iceberg. Si alguna vez has pensado que dormir era una pérdida de tiempo, deberías replanteártelo. Cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de que no se puede prescindir del sueño. Un buen sueño reparador es posiblemente la cosa más importante que podemos hacer cada día. Creo que el sueño es uno de los misterios más imperecederos del mundo científico. Nos pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo, sumidos en una especie de estado de inconsciencia, inertes, incapaces de llevar a cabo ninguna de las cosas que consideramos importantes en la vida, como son comer, cuidar de nuestros hijos, aparearnos. ¿Por qué nos pasamos una tercera parte de nuestra vida en un estado tan improductivo e indefenso? La cuestión del efecto del sueño en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo noche tras noche sigue estando muy abierta. Es algo que lleva siglos desconcertando a los científicos. Es como un gran agujero negro. No terminamos de entender por qué dormimos, ni lo que nos pasa en el cerebro mientras lo hacemos. Pero de una década a esta parte, los expertos en este campo han comenzado a desvelar los misterios del sueño. Y lo que están descubriendo es alucinante. Mucha gente cree que cuando dormimos estamos inconscientes, que nuestro cerebro está como apagado. Pero cuanto más lo exploramos, más claro queda que el cerebro no está apagado. Se ha descubierto que el cerebro está igual de activo cuando dormimos que cuando estamos despiertos, solo que de otras maneras. No estás ni consciente, ni inconsciente, ni alerta, ni ausente. Hay todo un espectro. Así pues, ¿qué es exactamente el sueño y por qué lo necesitamos? Una cosa está bien clara. Tratándose de dormir, estamos muy bien acompañados. Estamos aprendiendo que el sueño no es un lujo. El sueño es una necesidad biológica. Lo encuentro fascinante, porque todos los animales a los que hemos estudiado duermen, desde los gusanos hasta las medusas, pasando por las babosas de mar. Hasta los pulpos, que tienen un genoma tan diferente del nuestro, duermen más o menos lo mismo que nosotros. El sueño es uno de los componentes más esenciales de la vida. De hecho, el sueño y la vida han evolucionado de la mano. La evolución ha desarrollado toda una variedad de formas de pegar ojo. Hay animales que se vuelven vulnerables al dormir y otros animales que no. Los animales que se vuelven vulnerables cuando duermen no duermen mucho. Si un animal vive al aire libre, obviamente tiene que estar alerta y no puede tener un sueño muy profundo. Si una jirafa durmiese de la misma manera que un león, no existirían las jirafas. Y por otra parte, tenemos un animal como el murciélago moreno, que es el campeón del sueño. Duerme 20 horas al día. Al dormir en paredes de cavernas es prácticamente invulnerable. Pero puede que una de las soluciones con respecto al sueño más innovadoras de la naturaleza se encuentre bajo el mar. Uno de los animales más interesantes que estudian los expertos es el delfín, que tiene lo que se conoce como sueño unihemisférico. Una mitad del cerebro se encuentra en un estado de sueño y la otra mitad en un estado de vigilia. O sea que el animal tiene un único hemisferio despierto. De hecho, si anestesiamos a un delfín, deja de respirar. Y en el caso de los lobos marinos, como el que tenemos nadando detrás de mí, cuando el hemisferio derecho está dormido, la aleta izquierda, que está controlada por el hemisferio derecho del cerebro, está inactiva y su cuerpo adopta una postura asimétrica. Basta con mirarlo para saber qué hemisferio tiene dormido. Los lobos marinos y los delfines no están solos.
El sueño humano es igualmente complejo, extraño y misterioso. Yo diría que mi animal favorito en términos de sueño es el ser humano. El sueño humano es muy diverso. Cada individuo tiene su propia experiencia personal con el sueño. ¿Qué ocurre entonces dentro de nuestro cerebro cuando dormimos? Cuando nos dormimos, realmente entramos en un mundo diferente. Creo de verdad que el mundo de la noche es un ámbito mágico. Con ayuda de voluntarios como Jaime López, de 5 años, la investigadora del sueño, Rebecca Spencer, recaba pistas sobre el funcionamiento de este mágico proceso. Te lo pones así, sin más. Para estudiar el sueño, equipamos a Jaime con un casco de sueño Y tiras, tiras, tiras. con toda una gama de electrodos que registran su actividad cerebral. Ya está. El modo en que el cerebro desempeña todas sus operaciones, desde controlar el cuerpo hasta regular las emociones o almacenar los recuerdos, es a través de la actividad eléctrica de las neuronas. Estas células cerebrales se comunican entre ellas a través de unos diminutos conductos conocidos como sinapsis. La neurona emite en ese conducto una sustancia neuroquímica llamada neurotransmisor, que se transmite a la siguiente neurona, un poco como cuando los atletas se van pasando el testigo en las Olimpiadas. Esta señal, que se transmite de neurona en neurona, puede ser detectada por los electrodos presentes en el casco de Jaime gracias a una de las herramientas más poderosas de las que dispone la ciencia del sueño, el EEG o electroencefalograma. Lo que nos muestra esta pantalla es la actividad de cada uno de los electrodos del casco que le hemos puesto a Jaime. Ahora mismo, por ejemplo, que está despierto, podemos ver aquí sus ondas cerebrales. Las líneas verticales de la gráfica representan 5 segundos de sueño de Jaime. Lo importante es que cuando nos entra sueño, estas ondas se ralentizan y se convierten en lo que llamamos ondas alfa. Y conforme el sueño se vuelve más profundo, las ondas se vuelven cada vez más lentas. En las fases más profundas del sueño, la actividad cerebral se caracteriza por unas ondas lentas, muy amplias, que invaden todo el cerebro como un tsunami. Es casi como en un estadio de fútbol. Antes de un partido, todos los espectadores hablan unos con otros, sin orden ni concierto. Y eso es lo que parece que ocurre cuando estamos despiertos. Sin embargo, cuando nos sumimos en las fases más profundas del sueño, de repente la muchedumbre empieza a sincronizar su actividad, como cuando en un estadio todo el mundo corea un himno a la vez. Miles de neuronas que se activan al unísono. Así es el sueño profundo. Es cuando más nos cuesta despertarnos. Cuando despiertas a alguien que estaba sumido en un sueño de ondas lentas y le preguntas en qué estaba pensando, te dirá, y yo qué sé, no estaba pensando en nada. Estaba durmiendo, déjame en paz, vete. Y te echará. Pero Jaime, al igual que el resto de nosotros, no se pasa toda la noche en un estado de sueño profundo de ondas lentas. En un momento dado, sus ondas cerebrales cambian. Al cabo de 50 o 60 minutos, el cerebro empieza a retomar su actividad. Tiene un pico de actividad y entra en una breve fase de sueño REM. Resulta que esos dos tipos de sueño, el REM y el no REM, se pasan toda la noche librando una batalla para dominar nuestro cerebro. Y que esa suerte de guerra cerebral la ganan y la pierden por turnos cada 90 minutos. Nos pasamos la mayor parte de la noche en estado de sueño no REM. El resto del tiempo nos sumimos en la misteriosa fase de sueño REM. Es difícil investigar el sueño REM sin a la vez investigar los sueños, porque más del 80% de los periodos REM incluye un sueño. Los sueños tienden a ser emocionales. Una de las ideas que se barajan es que soñamos para simular acontecimientos potencialmente negativos y así estar preparados para ellos. Una vez soñé que mi hija, que era muy pequeña, se caía en la piscina y estaba a punto de ahogarse. A raíz de eso apunté a mis hijas a natación y le doy mucha importancia a la seguridad en el agua. No es que no soñemos en otras fases del sueño. Sí lo hacemos, pero los sueños más vívidos son los que se dan en la fase REM. REM es el acrónimo en inglés de movimiento ocular rápido.
Se piensa que cada vez que movemos los ojos en un sueño, es un momento especial en el que, por así decirlo, pasamos a la siguiente escena del sueño. Al pasar de un sueño al siguiente, nuestras ondas hacen algo francamente extraño. En el sueño REM, las ondas cerebrales son iguales a las que observamos cuando el cerebro está despierto. Nos encontramos ante la paradoja de que es un estado de sueño y, sin embargo, el cerebro se halla en un estado de activación. Pero quizá el rasgo más extraño de esta etapa del sueño sea lo que le ocurre a nuestro cuerpo. Durante el sueño REM, nuestro cerebro le manda instrucciones a diferentes músculos del cuerpo para moverlos como si estuviéramos despiertos. Pero más abajo, en el tronco cerebral, esas instrucciones son interceptadas. No se transmiten al cuerpo y éste permanece paralizado. De no ser así, si soñáramos que volamos sobre la ciudad, literalmente nos tiraríamos por la ventana. De los sueños de la fase REM, volvemos a pasar al sueño no REM, que incluye la fase más profunda de sueño, la de ondas lentas. Durante la primera mitad de la noche, la mayoría de esos ciclos se compone de fases de sueño profundo no REM. Sin embargo, a medida que nos adentramos en la segunda mitad de la noche, esa proporción se invierte y la mayoría de esos ciclos pasan a ser de movimiento ocular rápido, acompañados de sueños y mucho menos de sueño no REM. Lo alucinante es que es un patrón que se da indefectiblemente en prácticamente todo el mundo todas las noches. Y esto nos indica que es un programa fundamental para el ser humano, que está inscrito en nuestros genes. Hay que pasar por ahí, sí o sí. Pero si todos necesitamos noches con sueño, tanto de ondas lentas como REM, ¿cómo es que hay tanta gente a la que le cuesta conciliar el sueño? La búsqueda de respuestas se ha convertido en una industria que genera miles de millones de dólares y nos vende de todo, desde pastillas para dormir hasta almohadas ergonómicas. Pero si nada de ello funciona, hay más de 3.000 clínicas del sueño en Estados Unidos, un número en continuo ascenso. ¿Te pasas toda la noche despierto, dando vueltas en la cama, dándole vueltas a la cabeza? ¿Te cuesta dormirte y permanecer dormido? Drew Ackerman ha creado un podcast para ayudar a los insomnes a dormir. La idea del programa surge en realidad del insomnio que padecí de pequeño. Cuando era niño perdí la capacidad de conciliar el sueño. Creo que tenía que ver con la ansiedad. Mis padres me intentaban ayudar, pero como ellos sí que podían dormir, creo que no eran muy conscientes de lo que estaba pasando. Trata de relajarte, piensa en cosas agradables, pero no era capaz. Las cosas que te impiden conciliar el sueño, los pensamientos que no puedes quitarte de la cabeza. La meta de Drew es ser lo más aburrido posible. Voy a contaros un cuento para dormir. Quiero que os pongáis cómodos. No es un podcast con un hilo argumental, es muy disparatado. Tengo un hobby especial. A mi perro y a mí nos gusta escuchar grabaciones de gente llamando a la puerta. Esto le permite a la gente desconectar o seguirme solo a medias. No quiero que sientan una presión social para hacerme caso. Y no faltan oyentes deseosos de desconectar. Todos los meses, el programa tiene un poco más de 3 millones de descargas. Lo que voy a hacer es proyectar mi voz a través de la oscuridad de la noche. La gente que escucha el podcast comparte esa sensación. No sé si desesperación es una palabra demasiado fuerte, pero esa sensación de estar en la cama y sentirte solo. ¿Cuántos de vosotros escucháis este podcast porque tenéis problemas para dormir? Levantad la mano si queréis. Las dificultades para dormir o permanecer dormido son síntomas del trastorno del sueño más común en el planeta. El 10% de la población mundial sufre insomnio crónico. El insomnio afecta al paciente las 24 horas del día. No es solo que le cueste dormir, la tensión le acompaña durante todo el día. No es habitual tener insomnio y ser una persona muy feliz y sin ansiedad. ¿Estás lista? Sí. ¿Hay alguna forma de descifrar lo que anda mal en el cerebro de un insomne? En las afueras de Ámsterdam, en el Instituto Holandés de Neurociencia, Us van Someren trata de averiguarlo, con la ayuda de insomnes crónicos, como Reini Metz.
No me cuesta nada dormirme, pero a las 2 horas me despierto y luego me cuesta volver a dormir. Si es solo una noche, bueno, puede pasar. 2 noches vale, pero cuando son 5 noches seguidas ya es un poco demasiado. Terminas muy cansada, y no solo físicamente, sino también mentalmente. Sientes ansiedad, rabia, miedo. Rainey duerme en el laboratorio de US con una malla de electroencefalograma de alta tecnología que contiene cientos de electrodos más que un casco normal. Medimos su sueño con una malla de electroencefalograma especial con 256 canales de EEG que le cubren toda la cabeza. Cuantos más electrodos utiliza, más actividad es capaz de registrar y más pistas tendrá sobre lo que ocurre en el cerebro de Rainey. Vale, Rainey, te hemos hecho un electroencefalograma mientras dormías. A la mañana siguiente le enseña los resultados. Aquí entras en fase REM. Sí. Y el sueño REM es la parte en la que se producen los sueños más vívidos. Pero lo que te quería enseñar es esto. Mira, a los pocos segundos de entrar en la fase REM, ya está pasando algo aquí. Tú misma te darás cuenta. No necesito explicarte que esto no se parece a esto. Ya, desde luego. Igual solo son 2 segundos, pero realmente hay algo que no va. Hay algo diferente. Es lo que se conoce como una alerta. Sí. Un pico en el que el sueño se convierte en algo que se parece mucho a la vigilia. Y esto es algo muy típico de las personas que, como tú, duermen mal. ¿Y lo ves en muchos pacientes? Sí. Vale. En general, cuando dormimos bien, cuando tenemos un sueño reparador, nos encontramos un poco mejor al día siguiente. Pero en estos perfiles en los que se aprecian perturbaciones durante el sueño REM, por alguna razón que estamos tratando de averiguar, todo ese proceso de encontrarse mejor al día siguiente no funciona tan bien. Algo fascinante que hemos observado es que si adicionamos todos los momentos de sueño que figuran en el electroencefalograma, mucha gente con insomnio duerme alrededor de 6 horas y media o igual 7 por noche. Pero eso no es lo que experimentan ellos. Pueden tener la sensación de que se han pasado buena parte de la noche dándole vueltas a la cabeza, preocupados, pensando. Así que no tienen la sensación de estar descansados. Pero eso no es lo mismo que estar totalmente privados de sueño. Entonces, ¿hay una conexión entre estas perturbaciones del sueño REM y la ansiedad que sufren muchos insomnes cuando están despiertos? Para tratar de averiguarlo, US ha tenido una idea cuando menos original, basada en su experiencia personal. Allá por los años 90, US tocaba la guitarra en un popular grupo de rock holandés. Me acordé de cuando estaba grabando en el estudio y me oía tocar la guitarra. Bastaba con que estuviera un poquitín desafinada para que me entraran escalofríos. La vergüenza es una emoción poderosa. US decide poner a prueba su idea. Una prueba de karaoke. Le pedimos a la gente que cantara en un karaoke, pero no podían escucharse a sí mismos. Cuando no te puedes escuchar bien a ti mismo, es difícil rectificar si desafinas. Vas a escucharte con estos auriculares. Hace lo mismo con sujetos que duermen bien. Y acto seguido, les hace una resonancia magnética funcional. En el escáner de resonancia magnética les hacemos escuchar sus bochornosas canciones. Mientras Rainey se escucha cantar, la resonancia magnética escanea la actividad de una parte del cerebro conocida como la amígdala. Tenemos 2, una en cada hemisferio cerebral. Suelo decir que la amígdala es como la sirena o la señal de alarma del cerebro. Si hay alguna cosa de la que tenemos que estar pendientes, bien porque es peligrosa, bien porque es importante, la amígdala se nos activa. Los sujetos se oían cantar desafinando mucho y eso activaba su amígdala. Es decir, que se les disparaban las alarmas. Las alarmas saltan tanto en los insomnes como en los sujetos que duermen bien.
Para Us no es nada sorprendente, pero su prueba aún no ha terminado. Les pedimos pasar la noche en una unidad de sueño y a la mañana siguiente repetimos el proceso. Les volvemos a hacer una resonancia magnética funcional. En el caso de los sujetos que duermen bien, los resultados ya no son tan malos. La amígdala de alguien que duerme bien se calma, pero al insomne no le ocurre lo mismo. En su caso, los resultados eran muy diferentes. Cuanto más sueño REM tenían, peor era su estado. No solo la amígdala no se adaptaba a lo largo de la noche, sino que en muchos pacientes con insomnio a la mañana siguiente la amígdala podía estar incluso más activa. Están cargados de una angustia que van arrastrando al día siguiente y al siguiente y al otro. Si pudiéramos cambiar su ciclo de sueño REM intranquilo, quizá podríamos ayudarles a aliviar su angustia. Pero los insomnes no son los únicos que sufren un sueño REM intranquilo. Los investigadores también están explorando su impacto en el trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático es un trastorno vinculado a la memoria. Si un individuo pasa por una o más experiencias traumáticas muy estresantes, le va a coger miedo a cualquier cosa que le recuerde ese trauma. Como el olor de un incendio forestal o los sonidos ensordecedores de la guerra. Los traumas son tan poderosos que nos pueden perseguir hasta en nuestros sueños. La gente con trastorno por estrés postraumático tiene miedo a dormirse o no duerme muy bien por culpa de las pesadillas. Una vez cobran forma, esas pesadillas pueden subsistir durante décadas. En su laboratorio de la Universidad de California en Los Ángeles, Gina Poe busca la forma de evitar que esas pesadillas recurrentes cobren forma. Una de las cosas que hay que hacer para estudiar los efectos de los traumas en el sueño es exponer a animales a fuentes de estrés. Es la parte que menos me gusta de mi trabajo, pero no hay otra manera de estudiarlo. Colocan a las ratas en una cámara donde escuchan un tono, seguido de una descarga eléctrica. No es una descarga lo bastante potente para hacerles daño o como para que se les formen ampollas en las patas, y solo dura un segundo. Pero es suficiente para hacerles chillar y dar un respingo como de ¿qué? Durante la próxima hora y media, las ratas oirán el tono y recibirán la descarga. De esta forma acaban asociando el tono con el miedo a recibir una descarga. Luego se les devuelve a sus nidos para que puedan dormir. Pero su sueño es de todo menos reparador. Hemos descubierto que las fases de sueño REM de una rata que ha padecido un trauma pueden ser hiperactivas. Es una especie de sueño REM, pero a lo bestia, similar al que se ve en los pacientes con trastorno por estrés postraumático. Gina ha tenido una idea novedosa. Después de recibir las descargas eléctricas, la mitad de las ratas se van a dormir inmediatamente, mientras que a las otras las mantienen despiertas durante unas 6 horas. En ese intervalo comen, juegan y tienen ocasión de calmarse antes de conciliar el sueño. Al día siguiente las trasladamos a un entorno con un olor diferente, colores diferentes, una iluminación diferente. De hecho, el único elemento que se mantiene igual es el tono que sonaba antes de las descargas. Cuando la rata que se fue a dormir directamente oye el tono, se paraliza. En cuanto lo escuchan, los animales con un trastorno por estrés postraumático se paralizan. Pero, ¿qué pasa con la rata que ha tenido ocasión de calmarse antes de irse a dormir? ¿Tendrá acaso la misma respuesta? Al oír el tono también se paraliza en un primer momento, pero luego parece darse cuenta de que no le van a administrar la descarga. Y entonces comienza a dar vueltas, olisquear y explorar el entorno como hacen normalmente, porque se da cuenta de que aquí no le van a soltar una descarga. Postergar el sueño después de padecer un trauma puede disminuir el impacto de esas experiencias y hasta impedir la aparición de las pesadillas del trastorno por estrés postraumático, al menos en las ratas.
Pero, ¿nos ayudará a los seres humanos? Gina prosigue con su investigación fuera del laboratorio, llevando a cabo un estudio con bomberos a los que pide que pospongan el momento de irse a dormir después de un acontecimiento traumático. Le hemos pedido a unos bomberos que hagan lo que sea que suelan hacer para relajarse y desconectar después de un trauma. Para algunos puede ser meditar o rezar. Para otros puede ser escuchar la música que les guste o salir a correr. Y vamos a ver si eso les ayuda a evitar el trastorno por estrés postraumático. Antes la gente me preguntaba a menudo ¿por qué dormimos? ¿Cuál es la función del sueño? Pero creo que lo que nos deberíamos preguntar es ¿cuáles son las funciones del sueño? Pasamos cerca del 20% de la noche en estado de sueño REM. El resto del tiempo, nuestro cerebro se sume en un sueño no REM, parte del cual nos pasamos produciendo esas ondas lentas y amplias. Pero, ¿para qué sirven? Uno de los primeros experimentos científicos para buscar pistas al respecto fue el llevado a cabo en 1924 en la Universidad de Cornell por los psicólogos John Jenkins y Carl Dallenbach. Usando a un grupo de estudiantes universitarios a modo de cobayas, descubrieron que cuando sus alumnos aprendían un dato nuevo, tenían una probabilidad mucho mayor de recordarlo si lo consultaban con la almohada. Descubrieron que el sueño no es simplemente un estado de latencia en el que no pasa gran cosa en el cerebro, sino que puede ser importante para la memoria. Pero ello planteaba toda clase de preguntas sobre el porqué, y estamos tratando de averiguar ese porqué desde entonces. En la Universidad de Arizona, la psicóloga experimental Rebecca Gómez investiga el porqué junto a una estudiante de posgrado, Catherine Esterlin, con la ayuda de una generación de alumnos más jóvenes, unos bebés. ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Cómo contribuye el sueño a ayudarles a aprender y recordar palabras nuevas? ¡Anda, un feto! Les enseñamos a estos niños palabras nuevas para nombrar objetos completamente nuevos. Mira esto. Usamos esta información completamente nueva para medir la capacidad de su cerebro para formar recuerdos completamente nuevos, completamente novedosos. ¡Hala! ¡Una VIP! O sea que, básicamente, estamos midiendo su memoria bruta. ¿Qué es esto? Les enseñan a los niños 4 objetos que no han visto nunca y a los que han asignado nombres de mentira. ¡Hala! Como Ceto, ¡Un ceto! ¡Qué guay! Mup, Un mup, Bib una bib, y Toab. un toap. Toap. Les dejan mirar los objetos Mira esto. y hasta tocarlos. Luego, la mitad de los niños se van a casa para echar una siesta, mientras que la otra mitad tarda aún unas horas en echarse la siesta o directamente se la salta. Al día siguiente vuelve. ¿Dónde está el ceto? ¿Cuánto recuerdan? Hemos descubierto que los niños que se van a dormir justo después de aprender ¿Mup? recuerdan las palabras un 80% de las veces, Toap. ¿Dónde está el ceto? mientras que los niños que habían tardado un buen rato en echarse una siesta ¿Dónde está el ceto? recordaban las palabras cerca de un 30% de las veces. ¿Dónde está el toap? Aquí. Es una diferencia considerable, un 80% frente a un 30%. Es la diferencia que marca una siesta. ¿Dónde está el mup? Aquí. ¿Por qué todo cambia tras echar una siesta? La clave estriba en un diminuto órgano enterrado en las profundidades del cerebro, el hipocampo. Tenemos uno en cada hemisferio y desempeña un papel crítico a la hora de ayudarnos a aprender y recordar. Se puede ver así. Pongamos que tengo un cajón en mi escritorio y que a lo largo del día, a medida que me van llegando papeles, los voy metiendo en el cajón. Pueden ser cartas que me han llegado hoy, exámenes para corregir. Ese es mi almacenamiento temporal. Pues bien, el hipocampo es como ese sistema de archivo a corto plazo, un batiburrillo de información que se va apretujando en un espacio limitado.
Pero al final del día puedo trasladar esa información a un archivador más grande, que en este caso es la corteza cerebral. La corteza es más grande y tiene un mecanismo de clasificación muy eficiente. Se pueden clasificar las cosas en función de sus componentes visuales, de sus componentes auditivos, y así los recuerdos son más fáciles de localizar. Pues bien, el papel del sueño de ondas lentas es coger toda esa información que hay en el hipocampo y ayudarnos a moverla a un sistema de archivo más eficiente en la corteza cerebral. Las cosas que hemos aprendido la víspera son transferidas a un espacio de almacenamiento más seguro. Así, cuando nos despertamos por la mañana, nuestro hipocampo queda liberado y con capacidad renovada para volver a adquirir datos nuevos. Lo cual nos remite a los bebés y a la importancia de echarse una siesta a mediodía. ¿Por qué marca una diferencia tan grande? ¿Por qué es tan importante para un bebé vaciar su archivador de recuerdos a corto plazo? Las investigadoras tienen una teoría. En los niños pequeños, su cerebro todavía se está desarrollando y, en particular, el hipocampo se sigue desarrollando durante toda su infancia. Todo apunta a que, cuando el hipocampo es joven e inmaduro, como en la infancia y en la niñez, los recuerdos tienen que ser almacenados con más frecuencia o trasladados a la corteza cerebral con más frecuencia. Pero esto no quiere decir que las siestas sean solo para los niños. Es interesante porque a medida que nos hacemos mayores, vemos cómo la siesta regresa a la vida de algunas personas. Y podría haber un buen motivo. Al envejecer, la mayoría de los adultos se queja de dos cosas frustrantes de la edad. No recuerdan las cosas como antes y no pueden dormir como antes. Las siestas podrían ser una manera de ayudarnos a conservar los recuerdos. Hay multitud de diferentes causas probables por las que el cerebro, cuando envejece, deja de poder aprender y recordar tan eficazmente. Y creo que nos estamos dando cuenta de que el sueño es uno de esos ingredientes críticos. Este es el sueño de un adulto mayor. Deberíamos empezar a ver cómo se ralentizan las ondas y ganan amplitud. Es lo que cabría esperar que se produjera en un sueño de ondas lentas. Pero por el momento no lo estamos viendo. Seguimos buscando. La persona está dormida, pero no tiene el sueño de ondas lentas que se podría observar en un joven adulto. Parece ser que la calidad de nuestras ondas cerebrales, su profundidad y su tamaño son un buen indicador de nuestra capacidad de darle al botón de guardar para generar nuevos recuerdos. ¿Habrá alguna forma de mejorar esas grandes ondas lentas para aumentar nuestra capacidad de darle al botón de guardar? Los investigadores del sueño están explorando una idea radical. Una de las cosas que más nos interesan es cómo podemos potenciar y mejorar nuestra calidad de sueño y nuestra cantidad de sueño, utilizando no fármacos, sino sonidos. Marion Smith, de 80 años, está participando en un estudio sobre el sueño. Para cuantificar la calidad de sus ondas lentas, le colocan un único electrodo en la frente. La cinta elástica está equipada con unos pequeños auriculares, por los que Marion escuchará un pulso sonoro cuidadosamente cronometrado. Buenas noches, nos vemos mañana. Nuestra paciente, la señorita Smith, está durmiendo claramente. Se está sumiendo en un sueño profundo. Examinando las ondas cerebrales captadas por ese único electrodo, Phyllis dispone de toda la información que necesita para evaluar la calidad de las ondas lentas de Marion. Son unas ondas lentas grandes, pero hay muy pocas. Y eso es muy típico de la gente mayor, que tiene ondas lentas de baja amplitud y que no son seguidas. A continuación, un algoritmo informático especial mide las ondas para determinar el mejor momento en el que emitir un sonido particular. La pulsación de ruido rosa. Le emitimos ráfagas muy breves, muy cortas, de 50 milisegundos, de ruido rosa, y las vamos alternando con momentos de silencio durante todo el tiempo que la persona está sumida en un sueño profundo.
Se puede considerar que las ondas sonoras producidas por el ruido rosa le dan a las ondas cerebrales de Marion un pequeño empujón, como un niño en un columpio o una esfera en un péndulo de Newton. Lo que intentan de algún modo es cantar al unísono con esas ondas cerebrales. Se trata de potenciar el tamaño de esas ondas cerebrales estimulándolas. Es maravilloso. Lo que buscamos es que todas las ondas tengan este aspecto amplio y robusto. Hasta cuando dejamos de estimularlas, se observa un aumento en las ondas lentas. Phyllis ha descubierto que con un empujoncito basta. Lo que observamos es que no solo se puede aumentar la amplitud, es decir, la altura de esas ondas lentas, lo cual ya es muy importante, sino que también podemos aumentar su frecuencia. Esto quiere decir que se podría prolongar la cantidad de ondas lentas. Y es una perspectiva maravillosa porque demuestra que el cerebro, por envejecido que esté, es capaz de generar esas ondas. Potenciar las ondas lentas no solo podría mejorar nuestra memoria. Según las investigaciones más recientes, durante esta fase del sueño, el cerebro podría llevar a cabo tareas críticas de mantenimiento. Se ha descubierto que nuestro cerebro se deshace activamente de sus desechos celulares mientras dormimos. Es igual que cuando vas a París y ves que a las 5 de la madrugada están limpiando las calles. Durante ese periodo de desconexión, el cerebro elimina todos sus desechos. Podría existir un vínculo entre el sueño y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, y podría tener que ver con el proceso de mantenimiento cerebral que se produce específicamente durante el sueño de ondas lentas. Queda mucho trabajo por hacer en ese campo. Ahora solo vemos la punta del iceberg. Mientras los investigadores exploran nuevos modos de ayudarnos a dormir lo necesario, millones de personas luchan contra las ganas de dormir y trasnochan más de la cuenta, atrapadas en las redes de la tecnología. Prácticamente todo el mundo experimentará la privación de sueño en algún momento. Entre otras cosas por culpa de la invasión de la televisión hace 50 años y hoy de los ordenadores y teléfonos. Hay que apagar todos esos dispositivos. En algún punto de la infancia, los miembros de las naciones occidentales industrializadas empezamos a dejar atrás la idea de que dormir es útil. Antes bien, nos convencemos de lo opuesto, de que hay que reducir las horas de sueño. Allá por el año 1964, Randy Garner, de 17 años, batió el récord Guinness permaneciendo 11 días seguidos despierto. Uno de estos jóvenes ostenta un insólito récord mundial. ¿Cómo os llamáis, por favor? Me llamo Randy Garner. Me llamo Randy Garner. Este experimento le valió el primer puesto en la feria de ciencias de su colegio y causó sensación a nivel nacional. Acabó saliendo en To Tell the Truth, Contar la Verdad, un programa de televisión. Al parecer fue la noticia de la que más se escribió en el mundo, después de JFK y los Beatles. Número 2. ¿Cómo pasabas el tiempo mientras los demás estaban durmiendo? Siempre estaba con alguien. De los dos chicos que me ayudaban, uno dormía y el otro estaba despierto. Bruce McAllister era uno de esos chicos. A la gente no le interesaba el aspecto científico, le interesaba el drama. El experimento trascendió el ámbito de la ciencia escolar cuando el investigador del sueño, William Dement, se sumó al equipo. Y se trajo un electroencefalógrafo portátil, un aparato que no habíamos visto antes. Mandó los resultados de los encefalogramas a un superordenador, un modelo Cray en Arizona. Y ese ordenador concluyó que había partes de su cerebro que estaban dormidas mientras las otras permanecían despiertas. Su cerebro estaba dando cabezadas por partes. Así es como el cerebro humano sobrevive a estas situaciones. Aunque Randy pareciera completamente despierto, había partes de su cerebro que no lo estaban. Es lo que la neurociencia llama hoy microsueños.
Un microsueño se puede producir cuando llevamos mucho tiempo despiertos y nuestro cerebro está tan desesperado por dormir que se puede quedar dormido durante un intervalo muy corto de entre 3 y 15 segundos. A todos nos ha pasado alguna vez. Se nos cierran los ojos y damos una cabezada que dura unos segundos, así. Todos somos muy educados y hacemos como que no nos hemos dado cuenta, pero a veces cuando hablamos con alguien se empieza a quedar dormido y vemos cómo va perdiendo tono muscular, empieza a cabecear, se le caen los párpados y los ojos se le ponen en blanco. Si la persona está conduciendo, podemos ver cómo las manos se le van aflojando en el volante. Basta con que dejemos de prestar atención a la carretera durante 200 milisegundos para que el coche se meta en otro carril. Cuando estamos faltos de sueño, nuestro cerebro se duerme, nos demos cuenta o no. Esto se debe a que es nuestra biología la que toma las riendas. Dos procesos diferentes determinan el sueño. El primero es nuestro ritmo circadiano, nuestro reloj biológico. Una de las señales que nos mantiene despiertos a lo largo del día es el reloj circadiano, que viene a ser como una especie de despertador interno. Allá por el año 1938, en un mítico experimento, el investigador del sueño Nathaniel Kleitman se fue con uno de sus alumnos a vivir a una cueva subterránea. Pasaron un mes sin ver la luz del día, poniendo a prueba el poder de su despertador interno. Incluso sin luz, el reloj sigue haciendo tic-tac. Pero si añadimos la luz a la ecuación, el ciclo puede variar. Todas las mañanas, con la luz, nuestro reloj se mueve en un sentido, por las tardes se mueve en el otro sentido. O sea que se puede atrasar y adelantar. Haciendo esto, mantenemos nuestro reloj interno en sincronía con nuestro entorno exterior. Este reloj controla la secreción de una sustancia química clave que tiene la capacidad de provocarnos sueño, la melatonina, también conocida como la hormona de la oscuridad. La tasa de melatonina aumenta por la noche y se mantiene en un nivel alto hasta primera hora de la mañana, cuando comienza a declinar. En el momento en el que nos solemos despertar, el nivel de melatonina es ya muy bajo. Pero la soñolencia no está determinada solo por la melatonina. Otra sustancia llamada adenosina también podría desempeñar su papel. Según algunos investigadores, empieza a acumularse en el mismo momento en el que nos despertamos. Y al igual que un reloj de arena, se llena con el paso del tiempo, aumentando gradualmente nuestra necesidad de dormir. Es lo que se conoce como presión de sueño. Observamos una fuerte correlación entre las tasas de adenosina y la somnolencia, y entre las horas de sueño y la disminución de las tasas de adenosina. Dormir es la manera perfecta de eliminar la adenosina de nuestro cerebro y empezar de cero. Muchos tratamos de contrarrestar a diario los efectos de la adenosina a través del consumo de cafeína. La cafeína inhibe nuestros receptores de adenosina, o sea que en cierto modo bloquea los efectos de la presión de sueño y hace que no nos sintamos adormecidos. La presión sigue ahí, solo que no nos damos cuenta. Pero beber café solo funciona hasta cierto punto. Si optamos por no dormir esta noche y pasar la noche en blanco, esa presión de sueño seguirá aumentando, y al incrementarse altera nuestros procesos de pensamiento y nuestra memoria. Más del 60% de la población de Estados Unidos podría no estar durmiendo lo suficiente, ni en cantidad ni tampoco en calidad. Para el bombero Matt Reinhold, que a menudo trabaja turnos de 72 horas, es difícil dormir una noche entera del tirón. Cuando salta la alarma y se enciende la luz, te llevas un buen sobresalto. Se te pasa el sueño al momento. Hay veces en las que recibimos 6, 7, 8 llamadas después de medianoche. Nunca he podido dormir a gusto en esta estación de bomberos. El agotamiento va haciendo mella. Solo quieres acostarte. Pero de pronto vuelve a saltar la alarma por una emergencia. La falta de sueño te pone de los nervios, es evidente.
Te pasas la vida agitado, irritado. El factor comunicación salta por la borda porque no te apetece hablar, estás cansado, te da miedo lo que puedas decir. La irritabilidad te pasa factura. Hicieron un estudio en el que comparaban a un grupo de participantes al que solo permitieron dormir 5 horas por noche con un segundo grupo que podía dormir 8 horas, pero les despertaban varias veces y les mantenían despiertos durante 1 hora. Y al cabo de 4 días, los efectos en el estado de ánimo y en la ansiedad resultaron ser mucho más fuertes en el grupo del sueño interrumpido. Dormir a trompicones causa estragos en todo nuestro sistema. Esa fragmentación del sueño es sumamente destructiva para nuestro funcionamiento y nuestra salud. Es casi lo mismo que no pegar ojo. La consolidación del sueño es posiblemente igual de importante que la duración del sueño. La calidad es tan importante como la cantidad. La privación de sueño tiene algo que nos quiebra la mente y el cuerpo. Cuando dejamos de dormir, experimentamos déficits de memoria y déficits cognitivos. Sin embargo, también hay un matiz interesante. Perder el sueño afecta a unas personas de una manera y a otras de otra. Hay individuos que tienen más resistencia ante los efectos negativos de la privación de sueño. Uno de los objetivos actuales de nuestro campo es comprender la causa de esta resistencia y si tiene un componente genético. ¿Y si nuestra capacidad para reponernos del sueño perdido estuviera determinada por nuestros genes? En 2017, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue concedido a 3 científicos que descubrieron un grupo de genes que regulan el reloj biológico. Son genes como el gen reloj, el gen periodo, el gen criptocromo. Pero el gen que fascina al neurocientífico Ketema Paul es el llamado BMAL1. Para el que se acuerde de cuando los relojes tenían engranajes, el gen BMAL1 es el engranaje principal del reloj. En su laboratorio de la Universidad de California en Los Ángeles, Ketema explora el papel del BMAL1 en la capacidad de reponernos del sueño perdido. Para ello recurre a un clásico test de memoria. Pones a un ratón en un entorno y le enseñas 2 objetos. En este caso, 2 bloques naranjas. El ratón pasa un tiempo familiarizándose con ellos. Luego retiramos los objetos y le impedimos dormir durante 6 horas. Mientras se mantiene despierto al ratón, uno de los bloques naranjas es reemplazado por un objeto nuevo, un cilindro azul. Al cabo de 6 horas, el ratón falto de sueño es devuelto a la cámara. Al igual que los humanos, los ratones son unos seres naturalmente curiosos. Les atraen las cosas nuevas. Ahora bien, un ratón que ha descansado le dedicará más tiempo a explorar el objeto nuevo, el cilindro azul. Pero no pasa lo mismo con este ratón soñoliento. Si privamos de sueño a un ratón y lo ponemos en el mismo entorno, pasará una cantidad de tiempo equivalente entre el objeto familiar y el objeto nuevo, porque su recuerdo del objeto familiar se ha visto afectado por la privación de sueño. No parece recordar el bloque naranja. Pero, ¿qué ocurre si Ketema repite la prueba de memoria, esta vez con un ratón que ha modificado genéticamente para expresar niveles más altos de BMAL1? ¿Tendrá mejor memoria el ratón tuneado? ¿O el resultado será el mismo? Ahora el ratón está explorando la zona en la que se encuentra el objeto nuevo. Se acerca una primera vez al objeto nuevo. Sigue explorando la zona. Se acerca una tercera vez al objeto nuevo. Lo olisquea, lo explora. Claramente el ratón está pasando más tiempo con el objeto nuevo. Y eso nos sugiere que la privación de sueño no ha afectado la memoria de este ratón. Potenciar la expresión del gen BMAL1 hace que el ratón aguante mejor la privación de sueño y conserve mejor sus recuerdos. Pero esta no es la única sorpresa, pues resulta que los caminos del BMAL1 son inescrutables. La B de BMAL1 es de brain, cerebro, y la M es de muscle, músculo. El BMAL1 es un gen que se encuentra en el cerebro y en los músculos esqueléticos.
Y los ratones más resistentes fueron aquellos que tenían potenciado el B-1 de los músculos, no el del cerebro. El resultado que obtuvimos fue sorprendente. El sueño es un proceso mental y como neurobiólogo de formación, así lo había estado viendo yo hasta ahora. Siguiendo el hilo de su investigación, Ketema tratará de averiguar cómo los genes de los músculos esqueléticos pueden influir en nuestra forma de dormir y de almacenar los recuerdos. Con suerte, esto nos permitirá desarrollar terapias más eficaces para la gente que no es capaz de dormir lo suficiente y para la que tiene que rendir a pesar de la falta de sueño. Y es que en términos de privación del sueño, las personas más afectadas son a menudo aquellas de las que más dependemos. La privación de sueño en los trabajadores de emergencias conlleva enormes problemas de aislamiento y de depresión y tiene un gran impacto en su bienestar psicológico y físico. La antigua trabajadora de urgencias Susan Farren y el bombero jubilado Ron Schull colaboran con personal de emergencias enseñándoles maneras de gestionar el sueño, dentro y fuera de su trabajo. Quiero daros una serie de herramientas y técnicas para ayudaros a dormir mejor. Entre los 10 y 20 últimos años hemos descubierto que el sueño es esencial para el correcto funcionamiento del cerebro. Es importante para la salud, para el sistema inmune, para la memoria y para el bienestar. Creo que la expresión consultarlo con la almohada viene del hecho de que cuando nos despertamos pensamos de manera diferente en los problemas, en la gente con la que nos hemos peleado. En general encaramos el día con más optimismo después de una buena noche de sueño. Dormir es una de las maneras más agradables de pasar el tiempo, como una buena comida o ver a un buen amigo. Como ciudadano que quiere vivir en una sociedad segura, mi mejor consejo sería: no sacrifiquéis el sueño. Proteged el sueño igual que protegéis lo que coméis, vuestros recursos, el medio ambiente. Os podría salvar la vida.